Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Hoy es 24 de enero de 2024, estamos dando inicio a este año de actividades en el Centro de Estudios para la Democracia Socialista. Esta es una actividad, aproximación a Lenin a 100 años de su muerte, que estamos organizando junto con la gente de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela. De hecho, la jornada de mañana están cordialmente invitados e invitadas. Entiendo que hay aquí gente de la Escuela de Historia, ¿verdad? La jornada de mañana es a las 2 de la tarde, no a las 4, bueno, 4 y media, no a las 4 como hoy, sino a las 2 de la tarde, en la sala de lectura de la Escuela de Historia. Ahí nos van a estar acompañando la profesora Alexandra Mulino y el director de la escuela, Leonardo Bracamonte, que es un gran amigo, bueno, fue con quien organizamos esto. Y el viernes 26 nos vamos a ver de nuevo aquí a las 4 de la tarde. Ahí nos va a estar acompañando Javier Bierdó, que acaba de llegar, está por allá atrás, y Manuel Azuaje Reverón, también un gran amigo de este centro de estudios. Hoy tenemos la dicha de que nos acompañe, la voy a presentar primero, a Neirlay Andrade. Neirlay es periodista, tiene un diplomado en arte por la Universidad Central de Venezuela, ¿cierto? Una especialización en medios y política por Claxo, y es integrante del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela y directora de Tribuna Popular. Y nos acompaña también Miguel Ángel Contreras Natera, otro gran amigo de este centro de estudios. Ya nos ha acompañado en varias oportunidades, presentamos un libro de Miguel Ángel recientemente. Sociólogo, profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, jefe del Laboratorio de Teoría y Diseño de Sistemas Sociales Complejos del Centro de Estudios de la Ciencia del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. Ese sería uno de los títulos más largos del país. Pero bueno, hay que leerlo. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dejar en el uso de la palabra a Neirlay. Esto lo movemos por acá, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, gracias a Reinaldo y al centro por esta invitación que nos han hecho llegar, y también, por supuesto, un saludo a todas y todos en nombre del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Yo quiero aprovechar la ocasión, no puedo dejarlo pasar. Les he entregado antes de iniciar formalmente la actividad, una edición especial de nuestro histórico periódico, Tribuna Popular, en la que damos detalles, de un momento muy, muy significativo en la historia política contemporánea de nuestro país, como lo es el momento de asalto judicial contra el PCB. Seguramente ustedes lo saben, desde mediados del año pasado, pues nuestro partido está bajo intervención judicial. El partido político más antiguo del país está bajo intervención judicial, y este año también pinta con ciertas amenazas a nuestra diputación en la Asamblea Nacional. Aquí nos acompaña nuestro camarada Óscar Figuera, nuestro secretario general, nuestro diputado, y me quiero tomar la libertad de hacer estos planteamientos porque ayer fue 23 de enero, ¿no? Y un día propicio para pensar no solamente en esta gesta popular heroica, sino también en los avatares y en el devenir de la democracia, los derechos políticos, las libertades para el pueblo venezolano, ¿no? Nos convoca este espacio el centenario del fallecimiento de una de las mentes más geniales del siglo pasado, ¿no? Y geniales no solo como teórico, sino también porque precisamente su vida
su dedicación a la práctica revolucionaria, a la concreción de ciertas ideas, pues marcó un antes y un después en ese convulso siglo XX, ¿no? Y bueno, son muchas cosas las que se pueden decir sobre la vida, la obra, el pensamiento, la acción política de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Y yo para esta conversación pues quise seleccionar algunas que están recogidas en este libro, en este folletito, El imperialismo, fase superior del capitalismo. Me parece que es un texto pertinente, necesario, incluso con el que podemos dialogar de una manera muy actual sobre los sucesos contemporáneos, ¿no? Por muy novedosos que se muestren estos sucesos del devenir político contemporáneo. Y bueno, ya ha pasado casi más de un siglo desde la publicación de este folleto que Lenin llamó un ensayo popular. Quería que fuera un ensayo de divulgación, se centró en que fuera de esta manera, recogió datos, cifras, contrastó números, revisó a teóricos, economistas, etcétera, bueno, para poder documentar muy bien los planteamientos que estaba haciendo y también porque tenía que vencer a la censura, por supuesto. Y bueno, pasado el siglo, no han sido pocos los que han intentado rebatir con rigor los planteamientos que hay en esta obra, pero tampoco han sido pocos aquellos que han echado mano de ella para presentarla con nuevo ropaje, ¿no? Bien sea porque no les gusta utilizar categorías viejas, desusadas, aparentemente desactualizadas. ¿Qué podría decirnos un folleto de hace más de un siglo sobre nuestra realidad y el desarrollo del capitalismo contemporáneo? Y hay otros, en mi opinión, mucho más peligrosos, que conociendo las fortalezas de esta obra, la utilizan para desviar la atención de planteamientos y de fundamentos centrales que están expuestos allá y sobre los cuales yo quiero precisar algunas cosas, pues, la tarde de hoy. Bueno, primero quisiera contar un poco el contexto en el que se produce este texto valioso y clave de la obra de Lenin, y creo que un año importante es 1914. Ocurren varias cosas en 1914. Una de ellas es la guerra. Estalla la guerra, pero además hay una crisis significativa, muchas gracias, hay una crisis significativa en la internacional comunista, la segunda internacional, en el movimiento revolucionario organizado a nivel internacional. Y es que las organizaciones de vanguardia que ya vienen desde hace algunos años atrás preguntándose sobre la certeza de ciertos planteamientos que están en la obra de Marx, dicen o deciden apoyar a su Estado-nación en el conflicto, y no solamente eso, sino votar en los parlamentos créditos para la guerra. Y esto causa una crisis en el seno del movimiento revolucionario internacional y es la gota que derrama el vaso para que Lenin finalmente zanje definitivamente su divorcio con lo que se conoce hasta ese momento como la Segunda Internacional. Y entre ese periodo de 1914 y 1915, Lenin comienza a escribir de manera frenética, como escribía, como producía textos contra la guerra, hace críticas contra la socialdemocracia o los planteamientos imperantes en el seno de la socialdemocracia, escribe varios artículos, muchos de ellos dedicados a lo que él llamó la bancarrota de la Segunda Internacional. Pero a medida que desarrolla esta actividad frenética, pues su salud también lo resiente. También de su compañera Nadezhda Krúpskaya, que también era una activista del movimiento. Y les toca ya hacia final del 15 retirarse a reposar un poco y en unas condiciones muy precarias económicamente. Cuento estos detalles de vida porque a mí me parece sumamente importante que nosotros sepamos en qué condiciones se producen este tipo de textos. Hay una condición de guerra, hay una condición de quiebre ideológico, de desencanto, de divorcio. Imagínense pelearse con sus pares, con los que está pensando la idea de la revolución. Hay un malestar, hay problemas de salud y hay problemas económicos. Hay una
carta que a mí me parece muy significativa de este periodo, en donde él le está contando a un amigo, en el que dice: en cuanto a mí personalmente, le diré que necesito ganar dinero o de lo contrario reventaré, palabra. La vida es terriblemente cara y no tengo con qué vivir. Hay que arrancar el dinero por la fuerza a los editores, que paguen el acto lo más pronto que puedan, igual con las traducciones, que me las paguen todas. Si no se arregla esto, no podré aguantar más, se lo juro. Es completamente en serio, completamente. Es una carta de Lenin mientras está escribiendo esto. En esas condiciones está escribiendo. Finalmente culmina a mediados del 16, abril, mayo, junio, de escribir esto. Ya voy a contar un poquito más sobre eso, y le dice a su hermana, a una de sus hermanas, no es la que habitualmente lo ayuda a colocar estas cosas en el campo editorial, porque la que lo suele ayudar está presa también, familia presa, problemas de salud, problemas económicos, una guerra, ya estoy peleado con mis camaradas. Así se escribe esto. Le dice a una de sus hermanas que le coloque, que por favor que le ayude a conseguir. La hermana se tarda unos meses y finalmente le dice: lo logré. Van a publicarlo, y por cierto el editor me dice que te va a reeditar un texto sobre la cuestión agraria. Y él dice: ¿reeditar? No, escribo un libro nuevo si quiere, pero necesito más dinero. Entonces, finalmente la hermana persuade al editor y le llegan unos adelantos de dinero, unos anticipos. Pero cuando llega ese dinero, se pierde la carta con la que vienen los sobres del dinero del banco, ¿no? Entonces, como la carta se pierde y llega solamente el dinero, cuenta su biógrafo Gerald Walter, que él se pregunta cuando le llega la cantidad de plata que le llega, bueno, que de dónde viene el dinero, que quién lo envía, que si es para él. Y Nadezhda Krúpskaya, que era una mujer con un agudo sentido del humor, le dice: querido, acabas de empezar a cobrar tu jubilación. Es un hombre que tiene ya poco más de 45 años, que lleva más o menos 30 pensando en la revolución, y que más o menos desde hace 25 dice: yo soy un profesional de la revolución. Mi tarea, los 24 horas, 7 días de la semana, es pensar y trabajar por la revolución. Y esta broma que hace Krúpskaya, yo no pretendo hacer un análisis de corte psicoanalítico, pero un chiste dice muchas cosas de quien lo cuenta, trae de fondo una preocupación que hay en esa época. Y es que, ¿será que va a ocurrir o no la revolución? Este hombre ya, un hombre de 46 años en ese momento, ya es un hombre que hoy diremos, no vale, todavía es joven, pero en ese momento está diciendo, ya es un hombre que se está acercando hacia sus días finales, y todavía el fruto de su trabajo no está trayendo los resultados esperados, no ha ocurrido la revolución. Pero además está pasando otro elemento que es de orden material, y es que aunque Lenin y todos los referentes de la Segunda Internacional crecieron en un ámbito en el que se había declarado la muerte del capitalismo, pues el capitalismo no había muerto todavía. Pero no solamente no había muerto, sino que a finales del siglo XIX el capitalismo parece que comienza a levantarse otra vez. Y allí comienza ese primer proceso de revisión, de revisionismo en el seno de la Segunda Internacional. Hay un historiador que dice, Terence McDowell, dice: la recuperación del capitalismo de la crisis del XIX precipita a la crisis del marxismo en el siglo XX. Toda la socialdemocracia se volca a pensar, ¿será que Marx se equivocó? Oye, los números están empezando a verse en verde otra vez, ¿qué pasa? Se pensaba que la crisis iba a llegar, no solamente una catástrofe, sino una guerra, y se iba a abrir el paso a la revolución, y no estaba pasando esto. Y Krúpskaya le dice a Lenin: está llegando la hora de tu jubilación. Entonces, Lenin, contra todo pronóstico, a diferencia de sus pares y sus camaradas, no decide revisar el marxismo. Decide utilizar el marxismo para analizar lo que está pasando, porque ciertamente algo estaba pasando en el capitalismo en ese momento, algo nuevo. No podemos ser injustos y decir que eso
nuevo, eso novedoso, eso último o eso superior que estaba pasando en el capitalismo, que era el imperialismo, fue un invento de Lenin, una creación teórica. No es así. Les decía, hay otros actores de la socialdemocracia que estaban estudiándolo también, y hay un libro que es clave, que es el de Hilferding, ¿no? El capital financiero, en donde va asomando fenómenos que están ocurriendo, entre ellos el auge del capital financiero, el techo o el límite que estaba cobrando la libre competencia y el auge de eso que Marx vislumbró y que se llamó el mercado mundial. Efectivamente, Lenin toma estos componentes, pero no es el único. Lo hace también Bauer, lo hace Kautsky, lo hace Rosa Luxemburgo, lo hace Bukharin y finalmente lo termina haciendo Lenin. No voy a entrar aquí en las discusiones, las diferencias de enfoque que hubo sobre esto, tomaré solamente algunas en breve, pero Lenin en este folleto trata de sintetizar esas discusiones y las condensa en 5 o 6 aspectos que él toma para describir esa novedad que está ocurriendo con el capitalismo desde finales del siglo XIX y que tiene su expresión a principios del XX. Y el primer componente que él identifica, a diferencia de algunos de sus pares en la socialdemocracia, es la concentración de la producción y del capital. Hay un incremento inédito a finales del siglo XIX de los procesos de concentración que dan paso al monopolio y que pone en discusión si la libre competencia verdaderamente va a ser el destino o no del capitalismo. No lo es, abre pasos, surge o se consolidan las formas monopólicas, se da este salto cualitativo de la libre competencia al monopolio y Lenin dice, esta es la clave de lo que estamos viviendo. Y esta es la clave de lo que estamos viviendo. El monopolio como una realidad en cualquier esfera de nuestras vidas. Yo puedo pensar que, por ejemplo, el navegador con el que entro a internet, el correo electrónico que utilizo para comunicarme y el servicio de streaming donde veo a mi cantante favorito, todos pertenecen a la misma empresa, que ocupa distintas áreas de la vida y de la economía. Bueno, esta realidad, él dice, es la realidad clave de esta novedad que está pasando por el capitalismo. Pero además hay un proceso de agudización de esa contradicción entre el capital y el trabajo, porque el monopolio está haciendo que la producción se vuelva cada vez más social, pero la riqueza va quedando cada vez en menos manos. Entonces Marx sí todavía tenía algo que decir, ¿no? Sobre la realidad de ese momento y hoy en día sobre nuestra realidad. Lenin también identifica en este folleto que está ocurriendo un proceso de fusión del capital bancario con el capital industrial y surge el capital financiero. Bueno, pensemos en las crisis de 2007, las crisis de 2008, las crisis de las hipotecas subprime, pensemos en el papel del capital especulativo en la vida de las naciones hoy en día, pensemos cómo las oligarquías financieras, que es otro de los temas que Lenin presenta de manera característica, tienen que ver con el mundo de hoy, cómo los banqueros, los bancos, los oligarcas financieros van copando otros elementos de la escena cotidiana. ¿Cuántos medios de comunicación importantes en el mundo no tienen que ver con financiamiento de la oligarquía financiera de sus respectivos países, por ejemplo? Esos datos los va percibiendo, esas características las va persiguiendo él. Pero además, Lenin dice, a diferencia del proceso de exportación de mercancías que ha sido propio hasta ese momento del capitalismo, ocurre otra cosa y es que la exportación de capitales cobra un nuevo papel. Y esto es importante para América Latina, porque entramos en escena, en historia, dirían algunos, en la historia del capitalismo. El fin de semana nosotros, a propósito del centenario de Lenin, publicamos en la edición digital de Tribuna Popular un trabajo del profesor Carlos Lazo, que está por allí, que se llama América Latina, Imperialismo y Dependencia, y allí el profesor Lazo decía que el desarrollo de los países en América Latina por la vía capitalista nos había condenado a nosotros a atraso y a dependencia, pero en los centros del capitalismo efectivamente es a donde había ido toda esa transferencia de capitales
que se exportaban desde nuestros países. De hecho, el profesor Lazo, nuestro camarada, da un dato allí interesantísimo. Dice que entre 1980 y 2021, es decir, ahorita, no 1916, América Latina había exportado capitales al resto del mundo por 467.750 billones de dólares, según datos de la CEPAL, que han ido a sustentar los procesos de acumulación de la burguesía y sus centros de poder. Entra América Latina, este texto tiene mucho que decirnos a los y las latinoamericanos. Pero además Lenin también percibe aquí la creación de uniones monopolistas, lo llamó en su momento. Y pensemos hoy qué es el Fondo Monetario Internacional, qué es el Banco Mundial, qué es la Organización Mundial del Comercio, qué es la OTAN, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando de alianzas económicas, estamos hablando de alianzas militares, de alianzas políticas temporales, que están permanentemente en disputa. Esto es uno de los puntos críticos de la diferencia entre Lenin y sus compañeros de la Segunda Internacional. Último elemento significativo, no menos importante, el reparto del mundo entre las grandes potencias. Frase clásica, emblemática de este texto. Lenin dice, a partir de aquí lo que vienen son nuevos repartos, pero el mundo ya está dividido. Lo que vamos a tener son nuevas maneras y nuevas disputas. Está hablando entonces de la continuidad de la lucha, la continuidad de la lucha de clases, la continuidad de los intentos de apropiación, bien sea por recursos naturales, por mercados, por tecnología, por vías de comunicación, etcétera, ¿no? Esto, en líneas generales, que he contado así lo más rápido que he podido, corresponde a los elementos centrales de esta obra. Pero les decía que esta obra ha sido utilizada no pocas veces, bueno, para distraer sobre esos elementos centrales, pero también lecturas convenientes no precisamente para la lucha sobre los elementos centrales de esta obra. Y bueno, yo quería hoy, un poco para poder dialogar, plantear 4 cosas, sí, creo que son 4, que se desprenden de la lectura de esta obra, con las que Lenin discutió en su momento y que hoy en día vuelven a nuestra realidad política, a nuestra realidad social. No hablo en el mundo en general, hablo incluso en nuestro país, ¿ok? La primera de ellas, ¿es el imperialismo un asunto meramente político, meramente económico? ¿Ambas? ¿Una más que otra? Lenin aquí en esto está peleando con su archienemigo Kautsky, quien pensaba que el imperialismo era una política, una manera de hacer política de estados fuertes, de estados industriales, que era la política también preferida del capital financiero, decía Kautsky. Y Lenin le critica, ¿no? Porque Kautsky se niega a ver la relación directa en esta fase. Kautsky se niega a hablar de una fase imperialista, ¿no? Lo ve como una política de un Estado. Y Lenin dice, esto es peligroso. Porque sí, es cierto, hay una política beligerante, hay una política guerrerista, pero si desviamos la atención de la base económica que sustenta esa política, nos vamos a quedar solamente enfrentándonos con uno u otro actor político y el orden de explotación se queda intacto. El orden de explotación se queda intacto. Esto Lenin lo vio como una lectura oportunista y tiene incluso consecuencias hoy en día. Porque si nosotros reducimos el imperialismo a una política de un grupo de actores, entonces también el antiimperialismo es una política de un grupo de actores. Y nosotros, por ejemplo, nuestros gobernantes tienen una fuerte retórica antiimperialista, pero ni por casualidad van a atender, van a revelar, van a poner sobre la mesa problemas que tienen que ver con la transformación de la base económica. Y eso no es casualidad, esa discusión pasaba desde hace un siglo atrás, más de un siglo atrás, y hoy tiene vigencia en Venezuela. Si el imperialismo es una mera
política y el antiimperialismo también lo es, entonces nosotros tenemos discursos que convenientemente están vaciados de la base que soporta este sistema de explotación, pero que está repleto de imágenes y frases fuertes y amenazas, ¿no? Y entonces uno se pregunta, bueno, si hay una retórica imperialista, por ejemplo, en nuestro país, bueno, ¿por qué en la práctica Fede Cámaras anuncia y fija el límite del techo del incremento salarial? Salarial no, tuve un acto fallido, aquí no hay salario hoy, ¿verdad? Del ingreso bonificado de los trabajadores. Si hay antiimperialismo, ¿por qué las cúpulas empresariales llaman, por ejemplo, a nuestra vicepresidenta, nuestra queridísima vicepresidenta? ¿Por qué el presidente de Econoindustria dice que finalmente en Venezuela se están alineando los astros al referirse a la luna de miel que hay ahorita entre el Ejecutivo y el capital privado? ¿Por qué si se presentan 10 trimestres consecutivos de crecimiento, no hay ni una sola noticia que apunte a el incremento de salarios y pensiones de los trabajadores como mandata la Constitución? Esas son las lecturas oportunistas, diría Lenin en su momento, del imperialismo hoy en día en nuestra realidad. Segundo nudo problemático, para llamarlo de alguna manera, la guerra, las contradicciones interimperialistas. Kautsky creía que llegaríamos a un momento en el que habría una suerte de equilibrio, como de pacto de no agresión, y que marchábamos como si al truce hegemónico mundial que para desarrollarse en paz iba a traerle paz a los pueblos, ¿no? Y lo cierto es que las guerras siguen, el siglo XX fue de guerras, hay guerras en curso en estos momentos en distintas partes del mundo. Y Lenin decía, sí es cierto, esto es una característica importante, en cierta medida Kautsky tiene razón, pero cuidado, y aquí él echa mano de la categoría, nuevamente desde el marxismo, forma y contenido. Las formas que pueda adquirir la disputa interimperialista por el control de mercados, por las vías, por las rutas, por la tecnología, pueden cobrar distintas formas. Pueden ser guerras abiertas, de baja intensidad, de alta, híbridas, pueden ser medidas coercitivas unilaterales, puede ser bloqueo, pueden ser bombas. Pero recordemos que de fondo está el contenido. El contenido de clase es la reproducción por una clase del capital, el capital que quiere desarrollarse. Entonces, si desviamos la atención de estos elementos, vamos a quedarnos viendo el fenómeno. Este es el capitalista o el Estado-nación bueno y este es el malo. Este fue el que invadió primero. Este es el que amenaza con golpes de Estado. Ah, pero si este se echa para atrás y ahora no flexibiliza las sanciones, es como más bueno, ¿verdad? Porque el otro es muy malo porque nos quiere sancionar. Entonces, si nos quedamos en esa crónica de sujetos y de prácticas políticas, que era la defensa de Kautsky, vamos a obviar que tanto uno como el otro, el que nos sanciona y el que levanta las sanciones, está defendiendo el orden de explotación vigente y lo mantendrá intacto en la medida de sus posibilidades. ¿Ok? Entonces, no se trata, gracias, las contradicciones interimperialistas, las guerras o cualquier otra forma que adquiera estas contradicciones de un puñado de hombres o mujeres que están sentados en un club fraguando cómo vamos a destruir el planeta o hacernos cada vez más ricos. Las formas que adquiere esta confrontación pueden ser novedosas, atípicas, nunca vistas, pero no podemos perder de vista la esencia de clase. Y también nos dice Lenin, eso es una gran lección, que esto es un asunto de fuerzas, de correlación de fuerzas, otra vez una categoría como vieja para algunos, pero que es muy vigente. Y esa correlación de fuerzas nos va a permitir ver incluso a veces hasta cambios asombrosos. Pensemos que cuando se escribió este libro, el papel que tenía Gran Bretaña y el papel que tiene hoy en día Gran Bretaña. Apenas Estados Unidos se aparecía como algo promisorio en el horizonte y veamos que es hoy Estados Unidos. Pensemos en el papel o los números en torno a China en este libro y los números hoy. En esos días de discusión previa, apareció un video en redes sociales. La primer ministra es una mujer bastante hermosa, por cierto, joven, en donde ella está de fiesta con sus amigos tomando. Algunos dicen que estaba drogada. Y un comentarista
Pascual Serrano, un analista de medios de comunicación español, dice algo que a mí me pareció muy oportuno. Él dice, la derecha critica a la primera ministra porque baila y bebe, y la izquierda la defiende porque es mujer y es joven. Y mientras tanto, Finlandia va a la OTAN. Ese es el asunto de distraernos con el fenómeno y no ver la esencia y la base material. La atacan porque era joven, la atacan porque era atractiva, es envidia, no quieren una mujer gobernando el país, son machistas, no, esta mujer es una perdida, rumbea, se droga, bebe, pero Finlandia va a la OTAN. Ese es el asunto de base que se expresa en estas lecciones que nos dieron hace más de un siglo y que podemos resumir en el error de tratar de sustituir el contenido de la lucha por cuestiones de forma, ¿no? Por los fenómenos que tenemos. Que están en el mar en disputa, en el diferendo que mantiene Venezuela con Guyana. La flexibilización de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos hacia Venezuela. Si nosotros no vemos el conflicto, las contradicciones interimperialistas, qué malo Guyana, qué bueno es Biden. Vamos que los demócratas ganen otra vez, por favor. Entonces, esos elementos son necesarios verlos a la luz de los factores clave que se presentan en este libro. Tercera cuestión problemática para algunos. ¿Hay antiimperialismo sin anticapitalismo? ¿Uno puede ser antiimperialista y no anticapitalista? ¿La lucha contra el imperialismo se puede dar si no hay una lucha contra el monopolio, contra el orden de explotación vigente? Algunos piensan que sí. Y este continente, particularmente nuestra región, vivió las últimas 2 décadas de ciertas ilusiones que apuntan en esta dirección de antiimperialismo sin anticapitalismo. Pero este engaño es muy letal, es muy peligroso para los pueblos, me atrevería a decir con cierto sentido de responsabilidad, tan peligrosos como las bombas, porque siembran ilusiones que una vez que estallan son difíciles poder recuperar el estado de ánimo de las masas, como dicen nuestros clásicos, sobre estos temas, después que se siembran ilusiones en torno a procesos o a iniciativas que no buscan atender el orden económico, la base material, sino los fenómenos que tienen que ver, por supuesto, con desarrollo social, justicia, y claro está, nosotros acompañamos esos elementos. Y hoy hay una crisis palpable del capital y de sus formas políticas, tema para la discusión, el auge de nuevas formas de autoritarismo, de nuevas formas de lo que anteriormente llamábamos dictadura, de fascismo, descafeinado, con nuevos colores, de manera más atractiva, llamativo a los jóvenes, pero que permanece en esencia con un contenido de clase que está expresado en este folleto, con mecanismos cada vez más sofisticados de control. Y bueno, la revolución sigue siendo una tarea pendiente y allí tenemos que hacer un análisis del desarrollo del capital, tenemos que evaluar la correlación de fuerzas, tenemos que ver cómo funciona este sistema hoy en día y trazarnos unas tareas urgentes. No vamos hoy aquí a hablar de esas tareas urgentes, para eso yo les invito a un café en el Partido Comunista. Gracias. Buenas tardes. Bueno, primeramente agradecer a CEDES por la invitación que me hace o que nos hace a participar en en un debate sobre el centenario del fallecimiento de Lenin, ¿no? Creo que hay un tema que es de suma relevancia y tiene que ver con pensar sobre todo
la actualidad de Lenin en esta contemporaneidad que nos ha tocado vivir, ¿no? Para ello, yo, sin embargo, no soy especialista en Lenin, claro, ¿no? Pero me parece importantísimo destacar algunos aspectos, tanto de la obra de Lenin como de la vida de Lenin, ¿no? Y voy a comenzar haciendo como una mención a qué significa exactamente las correlaciones de fuerzas que se enfrentan en 1914. Y nosotros pudiéramos decir que 1914 es un momento en el cual las fuerzas de la oligarquía, del capital, del imperialismo, se alinean exactamente para socavar, para ahogar las consecuencias prácticas de la Revolución Francesa. Eso ya había ocurrido antes en, digamos, el Congreso de Viena de 1815. Y el Congreso de Viena de 1815 es exactamente la idea de cómo ahogar las consecuencias prácticas de la Revolución Francesa. Pero esto ocurre en el contexto de un siglo en el cual está simultáneamente la idea que aparece exactamente en Marx, la idea de que es necesario, es decir, Marx cuando va escribiendo el libro El Capital, uno de los temas centrales del análisis de Marx es tratar de entender el funcionamiento del capital a través de dos temas que son centrales, es decir, desde el punto de vista histórico, que sería el capítulo 11, que sería sobre la acumulación originaria, y el capítulo 1 sobre el fetichismo de la mercancía, ¿no? Y que ambos aspectos son medulares para pensar exactamente el funcionamiento del capital. Y está exactamente todo lo que nosotros podríamos llamar la primera internacional socialista y todos los debates que se van generando. Y no son solo debates que se generan, sino también movimientos de masas. Esos movimientos de masas van incrementando las demandas en la medida en que el siglo XIX se va avanzando, es decir, los movimientos de masa y las demandas de los movimientos de masa que ocurren en el siglo XIX se van incrementando, y en 1914 uno pudiera decir que la gran contradicción es la contradicción entre el tema de lo nacional, la relación entre ciudadanía y nacionalidad, y la relación entre proletariado e internacionalismo. Esa contradicción aparece allí en 1914 y pudiéramos decir que una de las cosas que logra la figura de Lenin, ¿verdad?, y lo que logra la Revolución Rusa es transgredir también el sentido común que se había venido desarrollando a lo largo de los movimientos del siglo XIX. El sentido común, sobre todo, aquí es un tema que me parece como de muchísima relevancia y que formó parte de los debates que se hicieron en el siglo XIX también, eso que Marx llama contribución a la crítica de la economía política, y que en el caso de la teoría, en el caso de, digamos, de la teoría económica, se formaliza como teoría económica, que se separa la economía de la política. En el siglo XIX hay una separación muy clara entre economía y política, y esa separación entre economía y política tiene consecuencias obviamente en el campo de la práctica y tiene consecuencias obviamente también en el campo de los movimientos sociales y políticos. Y aquí hay un tema y de los partidos. Y aquí uno de los temas que me parece que tiene muchísima relevancia es la idea de que la Revolución Rusa, en cierto modo, es una, como lo decía yo antes, como una transgresión del sentido común que se venía acumulando. ¿Por qué? Porque la Revolución Rusa ocurre en un lugar que no necesariamente debía ocurrir. Y aquí está una de las primeras, es decir, lo que rompe la figura de Lenin también es el mecanicismo causalista que se había impuesto en el debate sobre
sobre el debate sobre las revoluciones, sobre el debate sobre, digamos, el papel del proletariado en la revolución mundial, ¿no? Y este tema, además, está vinculado directamente con problemas de tipo práctico. Es decir, Lenin no enfrenta una realidad, digamos, sin estar pensando el movimiento de esa realidad. Y una de las cosas que reconoce, por lo menos un autor como Lukács, del trabajo de Lenin, ¿verdad?, es cómo Lenin está constantemente, dialécticamente pensando los propios procesos a los que se está enfrentando. En la medida en que va teorizando, va actuando en el campo de la política, es decir, no separa el campo de la política del campo de la teoría. Y este es un aspecto que es, a mi modo de ver, medular en el pensamiento de Lenin y lo que posteriormente en las discusiones que se hacen, sobre todo con este texto sobre el tema del papel del imperialismo, ¿no? Porque el debate sobre el imperialismo es exactamente la idea de que no es posible pensar las consecuencias de la revolución mundial sin pensar exactamente la actuación del imperialismo. Pero aquí el tema del imperialismo tiene que ver principalmente con la idea que aparece en Marx ya de contribución a la crítica de la economía política. Es decir, pensar estos temas como temas de economía política y es un debate que posteriormente va a formar parte de los grandes debates a lo interno del marxismo, que es el debate entre estructura y superestructura, por poner un ejemplo. Y esta separación que hago, esta idea que hago yo en este momento, la retrotraigo a nuestra actualidad. Cuando nosotros pensamos exactamente en este momento, una de las cosas que está ocurriendo es que se ha logrado consolidar monopolios en el campo militar, monopolios en el campo financiero, monopolios en el campo de la ciencia, monopolios que, en cierto modo, en la forma de explotación del trabajo y en la forma de explotación de las materias primas, y esos monopolios son cosas que se vinieron labrando a lo largo del siglo XX. Es decir, con esto estoy diciendo que no es profeso, esto podía estar pensado de una vez y para siempre, sino que fue exactamente las dinámicas del siglo XX lo que lograron imponer los monopolios en estos campos. Voy a poner un ejemplo muy simple. El ejemplo de la guerra, el monopolio militar y el tema de la guerra. El tema de la innovación en el campo de la guerra, que es la innovación en el campo militar, implicó exactamente la aparición de una cosa, la aparición de la industria aérea. La aparición de la industria aérea creó nuevas situaciones para la guerra, y esas nuevas situaciones para la guerra simultáneamente se consolidan, se confluyen en el tema de la construcción de la bomba atómica, y crea una nueva situación para quien tiene el monopolio, tanto del punto de vista de la aviación como del punto de vista el monopolio tecnológico, y le da ventajas específicas ahí a ese monopolio. Ese monopolio se logra entre el año 35 y el año 45. No estaba garantizado que ese monopolio iba a ser un monopolio de los Estados Unidos. Es decir, pero ese monopolio se va consolidando exactamente en ese momento. Entonces, lo que estoy tratando de decir es de diferenciar que estos monopolios que hoy forman parte de las cosas que nosotros tenemos que discutir, y que exactamente la figura de Lenin es una figura fundamental, porque Lenin irrumpe en el campo de la política, transformando completamente el campo de la política. ¿Y por qué transformando el campo de la política? Porque elimina los automatismos que existían, los causalismos que existían antes de Lenin, ¿no? Y esos automatismos, es decir, forman parte digamos, por qué Lenin es recuperado por un autor tan distante de la tradición marxista, tan distante del pensamiento de izquierda como Carl Schmitt en Teoría del Partisano. Entonces, en Teoría del Partisano, Carl Schmitt recupera a Lenin, y lo recupera exactamente como las formas que adquiere, porque un poco la teoría del partisano es exactamente el tema de la autonomía de la política, las formas que adquiere el conflicto político en
desde las guerras, digamos, guerrilleras de España contra Napoleón, el papel de Clausewitz, el papel de Lenin y Mao en la conformación de nuevos frentes de batalla, de nuevos conflictos sociales y políticos que ocurren como consecuencia exactamente de las dinámicas envolventes del capital, ¿no? Entonces, tratar en este caso, tratar de ver cómo una figura como Lenin es recuperado por un pensador conservador como Carl Schmitt, el tema de las lecturas que se hacen, sobre todo en el campo de la autonomía de la política, de lo político que hace autores como Lukács o Althusser de Lenin, que intentan, o sea, que recuperan exactamente ese papel revolucionario que tuvo Lenin entre 1914 y 1917, cuando de una forma u otra Lenin logró transformar el sentido de la política en ese momento, porque aquí la política no puede ser vista desde un punto de vista liberal, ¿no? Sino la política como también la construcción de correlaciones de fuerza, la política también sobre bueno, un poco también como lo desarrolla Gramsci desde los cuadernos de la cárcel, ¿no? Entonces, un poco lo que intento destacar en este caso es la actualidad del pensamiento político de Lenin, y ese pensamiento político de Lenin choca directamente con las formas que adquiere la política en este momento, ¿no? Y choca, ¿por qué de las formas que adquiere la política en este momento? Pues nosotros estamos en un momento en donde la política está neutralizada o administrada, no en el caso venezolano, es decir, globalmente una política administrada que podríamos decir, es una política que funciona neutralizando a la propia política. Voy a tratar de explicarme mejor aquí con esto, ¿no? Lo que estoy diciendo es la idea de que la política se sustrae del movimiento de masa, se sustrae del movimiento de las correlaciones de fuerza, y se hace política en el campo exactamente elitista, exactamente en un campo estrictamente elitista. Y cuando se hace política en el campo estrictamente elitista, una de las cosas que ocurre es que lo que no se debate, o sea, los movimientos de masa, el proletariado, todas estas cosas son hablados a través de estos, digamos, de quienes administran la política en este caso. Entonces, a eso yo se le llamaría la pospolítica, postdemocracia o metapolítica. Se le puede llamar de las distintas formas, pero lo que trato de decir aquí es que es una política administrada que ha dejado de ser política, ¿no? Y es administrada desde la perspectiva de las élites que, de una manera u otra, condicionan y configuran el ejercicio de la política. Entonces, aquí hay unos temas que aparecen, sobre todo en América Latina, que tienen, digamos, muchísima relevancia en el caso de América Latina, a finales del siglo XX, cuando había un cierto consenso político en la idea de que ya el neoliberalismo se había impuesto como sentido común epocal, y digamos, al imponerse como sentido común epocal, una de las cosas que quedaba claro era que ya no había un cuestionamiento a la política económica o a la economía política del neoliberalismo, y lo único que podía existir en este caso sería la idea de que digamos, que ya el movimiento guerrillero, los movimientos insurgentes, los movimientos insurreccionales habían culminado directamente, habían culminado ya definitivamente, y que lo que quedaba era exactamente la política en el campo de lo electoral, ¿no? Eso se logró imponer en una cosa que se llama el Consenso de Buenos Aires a finales del siglo XX, y esa idea es hoy una de las ideas que necesariamente tendríamos que revisar, ¿no? Es una de las tantas ideas que nosotros tendríamos que revisar. ¿Y revisar en qué sentido? En el sentido que yo creo que nos presenta la obra de Lenin sobre
la lectura del momento político, no ya desde una perspectiva ni causalista ni mecanicista, ¿no?, sino una lectura que necesariamente implica una lectura práctica del momento en que nosotros estamos viviendo, ¿no? Entonces, hay temas, digamos, en los cuales la relación entre el imperialismo tal cual como nosotros lo conocemos, hay algunos temas allí que me parecen esenciales, que tienen que ver principalmente con las nuevas formas que adquiere el capitalismo, sobre todo en el caso estadounidense. El capitalismo estadounidense adquiere, el imperialismo estadounidense adquiere unas, digamos, unas diferencias respecto al imperialismo inglés del siglo XIX, y simultáneamente ya comienza a parecerse en este instante a el imperialismo inglés del siglo XIX. Pero antes de ello, el imperialismo estadounidense había tenido como una cierta diferencia respecto a la forma como se discutía el tema del imperialismo, ¿no? Entonces, yo, bueno, un poco la idea mía era presentar el debate sobre la autonomía de la política, en el caso de Lenin, y la autonomía de la política centrado en Lukács, centrado en Althusser y centrado en Smith, y ver cómo esa autonomía de la política de Lenin permitió exactamente todo lo que uno llamaría las armas, una revolución en armas, es decir, la idea de una revolución que no estaba circunscrita directamente a digamos, una revolución que no estaba circunscrita exactamente al momento ruso, sino que era una revolución que iba más allá del momento ruso, y que obviamente eso implicó contradicciones con lo que posteriormente va a ser algunos de las políticas fundamentales de la Revolución Soviética, ¿no? Creo que allí hay como elementos para discutir, y elementos sobre todo que yo diría que yo trataría de que esos elementos para discutir sean elementos abiertos. O sea, cuando digo que sean elementos abiertos, quiero decir principalmente que no sean, digamos, pensados como, diría, pensados como en términos dogmáticos o religiosos, ¿no? Es un poco lo que yo trataría de evitar como parte del debate de la rehabilitación. Y de hecho, el solo hecho de que nosotros estemos aquí reunidos pensando y discutiendo el pensamiento de Lenin, y que convocó una gran cantidad de personas, nos indica a nosotros una cosa que es central, nos indica la actualidad del pensamiento de Lenin. Bueno, yo venía a decir pocos en ese sentido. Gracias. El telefonito se me olvidó ponerlo donde era. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel, muchísimas gracias, Neirlay, por sus intervenciones. Vamos, por supuesto, a dar inicio al derecho de palabra. ¿Cómo hacemos con el tema del micrófono? Sí les voy a pedir siempre, vieron que estamos grabando todo, discúlpenme que insista en esto, sí les voy a pedir que cuando vayan a intervenir, digan su nombre y apellido, para que quede allí registrado. Y, por supuesto, hablen al micrófono. Pero, ¿cómo hacemos con el aparatico? O sea, Ah, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, queda abierto el derecho de palabra para quien así lo desee. Martínez, mucho gusto. Estoy muy complacido por lo que estoy viendo y escuchando. Yo quería hacer una pregunta, se la estaba guardando al ponente del viernes, pero está por ahí.
Aproveche. Pero se la voy a hacer a la señorita vestida de verde. Nairlai. ¿Cómo se llama? Nairlai Andrade. Me encantó su soltura hacia la exposición. Y fue muy bueno verla en ese sentido. Pero que en los últimos 25 años aquí en Venezuela, ¿usted cree que el Estado se ha disuelto, está por disolverse o se ha perfeccionado? Muchas gracias. ¿De una vez o escuchamos? Sí, escuchamos varias y para que fluya un poquito más. ¿Eso es una pregunta o es una provocación? Eso era para el ponente del viernes. No, pero yo le pregunto el viernes. Yo le pregunto el viernes. La declina y le queda la viernes. No, jamás. No declino saraos ni discusiones. Exacto, o sea, ha desaparecido el Estado, se está disolviendo, o se ha perfeccionado. Es muy interesante porque Chávez encaró ese problema públicamente, de hecho, esa reflexión. Mi nombre es María. Ahora sí. Mi nombre es María Alejandra Portillo, soy profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bueno, primero celebro, como decía, celebro el espacio. Creo que las dos ponencias fueron complementarias, cada quien en su estilo, pues nos dieron un panorama bien interesante que nos pone en tensión varias de las cosas que de alguna manera tenemos el reto de pensar ahora y de hacer, ¿no? Como Lenin se teoriza haciendo, ¿no? Teoriza pues haciendo la revolución en la práctica. Una de las cosas fundamentales de los debates, de los planteamientos que tienen que ver con Lenin y la construcción revolucionaria, tiene que ver con la ideología. Yo quisiera preguntarles a los dos, ¿cuál es el papel de lo ideológico? Fíjense, con el tema de los 90 hay como todo un proceso de desideologización, el tema de los medios de comunicación, pero hoy tenemos otro proceso. Es decir, hoy hay una resignificación del papel de la izquierda y derecha, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cuál creen ustedes, tomando como referencia este proceso de teoría y praxis en constante dialéctica de Lenin, qué nos enseñó hoy? ¿Cómo lo contrastamos, cómo lo tensionamos con los debates de izquierda y derecha? Muchas gracias. Buenas tardes a todos los grupos presentes. Mi nombre es Carlos Ojeda Falcón, y el grupo político de secretario del Partido Comunista de Venezuela, director del Instituto de Estudios Bolívar Vargas. Yo quisiera enfocar la pregunta para los dos ponentes, que los dos, desde perspectivas distintas, pueden apuntar en el mismo. Y es la relación de Lenin con la formación de la subjetividad. Cómo Lenin aborda desde la perspectiva materialista los procesos de formación de la subjetividad en la práctica política en el seno de las masas, para llevarla al seno de la conciencia de las masas culturales. Tomando en cuenta los aspectos que son estrictamente del orden ideológico. Es decir, lo hace desde cómo resuelve Lenin el problema del idealismo en la práctica política y cómo resuelve Lenin en el seno del partido una práctica política consecuente con el material. Gracias. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yajaira Hernández, vengo de la historia del UCB. Mi pregunta es para el profesor Miguel Ángel. Pues no puedo dejar de perder esta oportunidad que lo tengo ahí. Y como sé que estuvo, y me imagino que sigue estando en lo que tiene que ver con los estudios decoloniales, entendiendo el trabajo de Lenin, todo su aporte y los aportes de otros teóricos como también Hobson, además de lo que la compañera nos dijo,
En lo que tiene que ver con estos estudios coloniales, hay otros autores como el egipcio Samir Amin, que plantea que esta etapa superior del capitalismo, con las distintas, como características económicas que no se presentaban en el siglo XVI, él dice que él alargaría esta etapa a la llegada de los europeos a América. Entonces me gustaría que si nos pudiera hablar algo de eso, porque es bien importante el ver cómo desde otra perspectiva del colonial, porque hay muchos pueblos que tienen cosas todavía que decir, como usted nos decía antes en clase, porque él me dio a mí filosofía en el posgrado. Entonces me gustaría que nos hablara un poquito también de cómo estos otros escritores desde África, desde Asia, ven este trabajo de Lenin y han tratado pues en sus investigaciones de incluir los aportes tanto de los teóricos anteriores a Lenin como del suyo propio. Bien, bueno, Ajá, hacemos por aquí. una primera Bien. ronda respondiendo por eso. Bueno, Gerson, gracias por tu pregunta. Bueno, yo a Estado le tengo que dar su apellido inmediato, que es Estado burgués, que es el Estado imperante en nuestro país, Bien. ¿no? Bueno, Sonará ligera esta Gerson, afirmación después de 25 gracias años. por tu pregunta. Es decir, pero ya, ¿qué Bueno, pasa, no? Han pasado 25 yo años. a ya. Estado le tengo que dar su apellido inmediato, que es Estado burgués. Una serie de Es el Estado imperante en procesos nuestro país, que ¿no? implicaron impugnar. Sonará ligera esta el consenso afirmación de después de Washington, 25 años. ¿no? Entonces Sí, decir, ya va, ahorita ¿qué pasa? 25 años Han después, pasado el 25 Estado años ya. burgués está allí. Es es una serie de aseveración procesos fuerte, que pero hay que implicaron decirla, impugnar porque el consenso como de señalaba Washington, en por la- ejemplo, en la- ¿no? en Entonces la- decir en la ahorita 25 intervención, años después, el Estado nosotros, burgués está allí, y una de las lecciones que nos deja es esta una y otras aseveración obras, y otros ensayos, fuerte, y otros pero hay que libros, decirla, tiene que ver porque precisamente con como atender a señalaba en forma y el la contenido, como decía intervención, en la intervención. nosotros, Es cierto y que una de hubo las lecciones que nos cambios deja esta y significativos otras de obras, este y formas, otros ensayos, este y y que otros se folletos, presentaron tiene que e ver implicaron precisamente un con cierto atender a la nivel de forma y el radicalidad. contenido, como Vaya que decía sí. en la- Y en que la- se en la dieron intervención. experiencias Es cierto inéditas que hubo de organización. cambios Por significativos ejemplo, Reinaldo tiene mucho de que contar formas sobre ello, y ¿no? que Claro se que sí. presentaron Pero e también es cierto implicaron que un el cierto orden, nivel de que la base, radicalidad, vaya que sí, material que y sostiene que se dieron a este experiencias Estado permanece inéditas intacto y pareciera de que goza buena organización. salud. Por ejemplo, Reinaldo tiene mucho Pareciera que contar goza de sobre buena ello, salud para ¿no? una Claro que clase sí. en particular. Pero también es Decía en la cierto intervención, que el el orden, trimestre que la del base económico. material que A alguien le sostiene está a este yendo bien con este estado estado. permanece No intacta somos y pareciera nosotros, que por goza de buena supuesto. salud. Entonces allí Pareciera que tenemos goza de buena fijar la salud mirada para una sobre el clase en contenido de particular. clase Les del decía en la Estado. intervención, Es ineludible, 10 trimestres de crecimiento económico. impostergable. A alguien le está yendo bien No con este pretendo con estado. esto No somos nosotros, apartar por supuesto. las experiencias Entonces allí de tenemos que organización fijar la mirada aportaban sobre a el modos contenido de distintos clase de organizar esta. la Es producción, ineludible, el consumo, es pero también es impostergable cierto que esta viendo el discusión. diálogo No pretendo entre con esas esto fórmulas, entre esas apartar formas de las organización, entre esas experiencias fórmulas de pensar esta genuinas sociedad de y el organización que Estado apostaban imperante a modos perdura distintos de y organizar pervive la y se producción, robustece el este Estado consumo, imperante. pero también Pero es así como cierto digo esto, que también digo viendo el crisis, diálogo ¿no? entre esas fórmulas, digo entre esas crisis, formas de digo organización, entre crisis, esas fórmulas de crisis. Y pensar aquí es esta cuando uno sociedad parece, uy, aquí y el vienen otra Estado vez los imperante marxistas con su cantaleta perdura histórica y de la crisis pervive terminal, y se olvido, ¿no? Aquí es robustece cuando vienen este entonces Estado imperante. Pero así como digo las esto, otras también palabras digo que nos crisis. gustan, no, imperialismo suena como muy viejo. Digo por crisis. favor, decretaron ya desde hace ya más de un siglo la crisis terminal, no pasa la crisis terminal, no llega, no muere, no perece, se transforma este Estado y vienen entonces estas nuevas formas, estas nuevas fórmulas que adopta para preservar el status quo y su funcionamiento. No podemos perder de vista de ello y tampoco podemos menospreciar los procesos genuinos de organización popular que se alzaron durante los últimos 25 años para poder hacerle frente a este Estado.
Pero es cierto que en esa batalla todavía se necesita un proceso, y estamos en un proceso de reorganización, de acumulación, de reagrupamiento de fuerzas para poder seguir dando esta disputa, que era otro de los componentes esenciales que creo que se desprende de esta intervención. El carácter de la lucha, la centralidad de la lucha, porque, como decía Lenin, a ver, yo no sé si esto lo dijo en la bancarrota de la Segunda Internacional, no recuerdo ahorita preciso el texto, pero él decía que no bastaba con que los de arriba se estuvieran tambaleando y ya estuvieran a puntico de caer y que los de abajo no soportaran más. Podemos llegar a esas circunstancias y no tener una revolución. Entonces, eso abre un campo promisorio para la organización y para la lucha, ¿no? Yo creo que eso es un elemento importante para este asunto del Estado. Sobre la pregunta que hace María Alejandra sobre el papel de lo ideológico, ¿no?, en los debates sobre izquierda, derecha, hoy diríamos nuevas derechas, nuevos autoritarismos, nuevos fascismos, nuevas formas, ¿no?, que adquiere esto. Este hombre que estaba sin dinero y que estaba pensando en la revolución y que estaba en el exilio y que cada tanto paraba en centros de reposo porque los nervios no podía más y que escribía frenéticamente, también producía para periódicos, tenía su periódico y le daba un rol importante. Claro que sí, lo ideológico tiene un rol clave en la concepción leninista de la organización y de la lucha. Nos dice Lenin, el periódico debe organizar, debe servir para agitar, debe servir para propagar, debe servir para elevar nuestros niveles de conciencia, ¿no? Pero también es cierto que centrarnos solamente en la batalla ideológica o en la disputa ideológica puede ser tramposo también, ¿no? Respetando, por supuesto, no es mi intención de poner en duda avances que se puedan dar en el campo de la superestructura. Esos avances perfectamente pueden retroceder por fuerza, por correlación de fuerza, por fuerza política y por disputa del poder. Entonces, la batalla y la disputa ideológica o por el sentido debe ir efectivamente acompañada de esta batalla y de esta disputa para la transformación real del orden de explotación. Si no, se hará en el mar, indiscutiblemente que se puede arar en el mar. Sobre el tema de la formación de la subjetividad en la práctica política y la resolución del idealismo, vaya pregunta del secretario de Ideología. Yo creo que un asunto clave estaba en la intervención que dio Miguel Ángel, que tiene que ver Lenin como alguien que le sigue el pulso a la situación concreta, otra frase bastante trillada, bastante manida, y que no adapta, no pretende que la realidad se adapte a la teoría, a los esquemas, ¿no? Lo veíamos en este quiebre que hay en el seno de la Segunda Internacional. Bueno, el capitalismo se empieza a recuperar a finales del 19 y todos los compañeritos dicen, no, vamos a revisar mejor, como que no están funcionando nuestras categorías, vamos a buscar otras. Y él dice, no, ya va, vamos a ver qué está pasando, vamos a ver qué está ocurriendo con el capitalismo en este momento, cuáles son las características, qué pasa, qué nos tiene que decir Marx hoy. Yo creo que ese ejercicio de no tratar que la realidad encaje en mi vaso de agua es el ejercicio por excelencia de alguien que ha adoptado el materialismo como una concepción no solamente histórica, sino precisamente de comprensión, un ethos, una manera de pararse frente a la realidad, ¿no? Y la última pregunta es para usted. Sí, bueno, agradezco las preguntas. Primero es, digamos, el campo de lo ideológico, ¿no? Es decir, el debate sobre el campo de lo ideológico. Uno de los temas en los cuales nosotros pudiéramos ir en esa dirección es tratar de ver como el debate ideológico de los últimos 50, 60 años, ¿no? En el debate ideológico de los últimos 50, 60 años había una cosa que se había logrado imponer en el campo
del debate global al decir que no había ninguna diferencia fundamental entre capitalismo y socialismo, ¿no? Y de allí hay como un texto de Daniel Baer llamado El fin de las ideologías, el texto de Herbert Marcuse, El marxismo soviético, ¿no? Y El hombre unidimensional, que apuntan exactamente de que las estrategias que de una forma u otra se desarrollan tanto en el mundo occidental como en el mundo socialista eran parecidas, eran idénticas, y que no había ninguna, habíamos llegado al fin de las ideologías, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que comienza a ocurrir en la década de los 70, que es una década exactamente que nos obliga a pensar muchísimo el mundo donde nosotros estamos, porque la década de los 70 es una década en donde las fuerzas de la derecha que convergen en el neoliberalismo y el neoconservadurismo convergen en su lucha contra cualquier avance socialdemócrata, socialista que podía existir en ese momento, y comienza lo que uno llamaría el consenso, lo que posteriormente se va a llamar el consenso de Washington, o la ofensiva neoliberal, ¿no? La contrarrevolución neoliberal, ¿no? Y en esa contrarrevolución neoliberal, una de las cosas que coloca el neoliberalismo es la idea de que estamos en un mundo técnico completamente, y en el mundo técnico nosotros elegimos. ¿Quiénes eligen el mundo técnico? Eligen los técnicos, los mejor preparados, los más capacitados, pero ya no hay debate ideológico, porque el debate ideológico ha concluido. Eso es un poco lo que yo llamaba el tema de la pospolítica, ¿no? Entonces, allí hay como uno de los temas que implica digamos, el fin del debate ideológico, ¿no? A finales del 89, cuando cae exactamente, viene el desmembramiento de la Unión Soviética y cae el muro de Berlín, históricamente se impone la unipolaridad y se impone exactamente un mundo completamente, ya no es posible pensar alternativas a este mundo, ¿no? Y lo ideológico está completamente arrinconado de cualquier tipo de debate, ¿no? Sin embargo, los 90 no son una época en donde fueron, desde el punto de vista de la teoría del reflejo, no fueron similares a la década de los 80, sino que por el contrario, los 90 irrumpen distintos tipos de movimientos en distintos lugares del mundo con distintos acentos, ¿no? Y ahí aparece de nuevo la actualización del debate ideológico, y aparece los temas de la subjetividad como uno de los temas centrales para pensar exactamente lo que uno podría llamar las resistencias y las contrahegemonías a el mundo del consenso de Washington, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que comienza a operar allí contra la idea de lo que yo llamé el consenso de Buenos Aires? Lo que comienza a ocurrir allí exactamente que en las fisuras que comienzan a tener el orden neoliberal, comienzan a hacer emerger de nuevo el debate de lo ideológico, el debate de los movimientos. Ahora los movimientos adquieren distintos tipos de sentido. Los movimientos no son solo movimientos que están en la relación capital-trabajo, sino hay movimientos que tienen otras formas de conflictividad, ¿no? Y ahí hay una revitalización del debate ideológico, y sobre todo en los 90 en Francia, con el tema de las luchas obreras en Francia, ¿no? Las luchas obreras en Francia, y las luchas obreras en Francia son luchas de no solo aquí desde un proletariado, sino un proletariado racializado, ¿no? Y entonces ese proletariado racializado comienza a tener un tipo de respuesta distinta, porque el peso, digamos, de la explotación, lo lleva exactamente ese proletariado racializado, ¿no? Entonces, creo que lo relevante allí, en este caso, es ver, es para mí lo fundamental es no separar lo económico de lo político, entonces, sino pensar exactamente en los términos
que Marx había digamos, desarrollado sobre el tema de la economía política, ¿no? Es decir, de una organización subjetiva y material del mundo, ¿no? Entonces, no perder de vista que no podemos hacer separaciones allí en este campo, ¿no? Y uno pudiera decir, voy a decir algo completamente atrevido, ¿no? Pero uno podría decir que Lenin en 1915 era un decolonial, porque, es decir, él no está en Alemania, no está en Inglaterra, ¿me entiendes? Es decir, está en otro lugar que es exactamente completo, está, digamos, que es marginal a los procesos de acumulación que se están dando dentro de Alemania, Inglaterra, los Estados Unidos, Francia, que son los países que llevan exactamente la hegemonía, en ese momento. Pero un poco lo que se rescata con el tema de lo decolonial es que cuando uno trabaja en términos causales, en términos de reflejo, uno tiende a ver, y eso fue un debate en América Latina muy fuerte, si existían relaciones feudales en América Latina. Y entonces fuimos incapaces de ver el tipo de relaciones que existían en América Latina, que no eran emanaciones de los centros de Europa, sino que tenían otras características. Pensar esas características es uno de los temas que comenzó a ocurrir con lo postcolonial y con lo decolonial, ¿no? Es decir, tratar de recuperar la mirada sobre lo que estaba, es decir, el indio era un proletario, ¿me entiendes? Es decir, ¿qué era verdaderamente, allí, de qué estamos hablando? Las relaciones esclavistas, el tráfico de personas, es decir, ¿de qué estamos ahí hablando? Se están creando un poco lo que Marx llamaba en la acumulación originaria, ¿no? Se estaban creando las condiciones para los procesos de acumulación de capital. Pero esas relaciones no eran relaciones económicas, sino eran relaciones militares y políticas que se instalaron en nuestra región. Entonces creo que uno de los temas en los cuales nosotros tenemos que hacer, digamos, un énfasis es, yo de nuevo creo que Lucas decía algo de Lenin, decía, un hombre formidable. Y yo considero que Lenin es un hombre formidable, es decir, desde el punto de vista de alguien que está pensando los problemas de la revolución, pero en términos también, pensando los problemas de la revolución, pensándolos de que esos problemas que se está enfrentando implican también la propia vida. Se está jugando la vida, ¿no? No es un tema, digamos, causal, mecánico, se está jugando la vida en ese momento. Y eso es una de las cosas formidables del pensamiento de Lenin, que está constantemente, digamos, pensando y transformando las propias condiciones de producción de su pensamiento y del movimiento que lidera, ¿no? Entonces, ahí hay uno de los temas, y nosotros tendríamos que retomar los temas que tienen que ver con lo decolonial, porque parte de las estructuras, lo que decías hace un momento, las estructuras del Estado burgués, es ciertamente la estructura del Estado burgués que tiene y sigue teniendo ropajes coloniales. Es un Estado burgués que tiene ropajes coloniales. Entonces dice, bueno, allí hay un tema de relevancia fundamental para digamos, para el movimiento práctico, para los movimientos del tipo que sean, de resistencia contra hegemonía, de construcción de política. Y de construcción de política es construcción de subjetividad también. Y la construcción de subjetividad es crear condiciones exactamente para que la materialidad, es decir, porque en este caso nuestro, la metáfora que tú habías colocado me parece maravillosa, en este caso nuestro, es decir, ¿por qué la crisis social no se convierte en crisis política? ¿No? Entonces ahí hay un tema que tiene una dimensión subjetiva que discutir. ¿Por qué la crisis social no es una crisis política? ¿No? Entonces creo que ahí hay como temas pendientes dentro de las cosas que estamos discutiendo. Vamos a darle la palabra primero a Javier, que no ha intervenido, y luego Bueno, gracias.
la presencia de todos ustedes para mí, en particular, hablar de Lenin en esta época, donde hay un consenso moderno, liberal, socialdemócrata en el mundo, neoliberal, es como un insulto a la doxa dominante. Dicen que si Marx lo invitan a las academias es bien recibido, le ponen una alfombra roja. Pero si Lenin es invitado, se llama a la policía para que lo saquen. Es indeseable. La figura de Lenin es una figura disruptiva. Creo que los 100 años de la muerte de Lenin van a permitir precisamente sondear cómo sigue siendo un pensamiento peligroso. Hablar de Lenin sin, claro, yo no voy a hacer una intervención laudatoria ni apologética porque no me corresponde y además no es mi concepción acerca de Lenin, pero sí a Lenin hay que reconocerle que fue una expresión concentrada de la unidad de la teoría revolucionaria y la práctica revolucionaria. Es decir, encarnó en un cuerpo la escritura de lo que en la última edición fueron casi 55 tomos de la obra completa, 9.000 documentos escritos, pero además fue un estratega y líder revolucionario que logró precisamente derrocar un orden autocrático en un país con una complejidad política policial inédita. Además, Lenin fue el destructor de la policía más represiva de ese momento en la Europa oriental, por llamarla de alguna manera, y es el eje fundamental para construir una política revolucionaria de masa con base a una dirección de un Estado Mayor político que reconocía la política realista como una política donde la guerra y la violencia eran claves para entender que la política no es solo palabra, sino también el ejercicio de la fuerza y el ejercicio de los intereses de clase en un momento histórico político determinado. Entonces, decir esto en una situación donde hay un consenso, vamos a ver, posmoderno, que es del orden neoconservador en esta época, es un ejercicio muy disruptivo porque Lenin le exige a la recepción de su pensamiento, lo interpela y les dice, bueno, ¿qué están haciendo ustedes para tomar posición en un criterio de demarcación entre la continuidad del orden existente o la posibilidad revolucionaria frente al orden existente? Es una interpelación todavía para el siglo XXI. Y por eso creo que lo que dijo la compañera sobre si es posible una política antiimperialista, sino una política anticapitalista, en el orden de las coordenadas de pensamiento de Lenin, la respuesta es no. Es decir, necesariamente la lucha antiimperialista conduce a una lucha anticapitalista. Ahora, yo quería comentar, como preámbulo de algo que voy a tratar de profundizar el viernes, es que en América Latina, este texto del imperialismo como fase superior del capitalismo fue resignificado de manera domesticado por un personaje que fue Víctor Raúl Haya de la Torre, creador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, y Haya de la Torre, creador del populismo ideológico, por llamarlo así, lo más cercano a lo que fue el origen de Acción Democrática en Venezuela. Él dijo que el imperialismo no era la etapa superior, sino la primera etapa del capitalismo en América Latina. Y eso es interesante ver las consecuencias políticas que tuvo esa distinción de Víctor Raúl Haya de la Torre y la polémica que generó en figuras como Julio Antonio Mela, que fue fundador del Partido de la Revolución Venezolana, junto a Gustavo Machado y otros en México, y también de José Carlos Mariátegui, el texto que se llama Punto de Vista Antiimperialista, que es muy importante para esa época. Pero es en los populismos de los años 30 donde esta cuestión de entender el imperialismo como una cuestión política y una cuestión en la cual se vincula la economía con la política, porque Lenin tiene una frase muy fuerte, dice que la política es la expresión concentrada de la economía. Y eso con relación un poco a la discusión de la autonomía de lo político y de la autonomía de lo político con relación a las clases sociales y la lucha de clases. Para Lenin la política es política de clases y las clases nunca pueden estar
supeditadas a otros agrupamientos u ordenamientos, como la preeminencia de la cuestión nacional o la preeminencia de criterios culturales o criterios raciales o criterios de orden étnico, como se está reempaquetando hoy con las teorías decoloniales. Es decir, el análisis de clases es un análisis central para la política contemporánea que puede estar conectado con estas otras dimensiones, la cuestión nacional, la cuestión étnica, la cuestión indígena, la cuestión del racismo, la cuestión feminista, pero siempre enmarcándolas dentro de una política revolucionaria de clases. Por eso hay un feminismo revolucionario, un feminismo de clases, por eso hay también unos grupos decoloniales también vinculados a la izquierda, anticoloniales, marxistas, que se reivindican de la política de Marx y Lenin para plantear la cuestión decolonial. Y por eso hay gente que plantea que el nacionalismo no es un concepto amorfo, sino que también tiene un contenido de clase. Hay un nacionalismo revolucionario y hay un nacionalismo conservador, reaccionario, etc. Eso era lo que quería decir como preámbulo hoy y plantear finalmente un tema que para mí es clave en Lenin, aunque no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero creo que es muy importante hoy. Lenin fue la encarnación práctica de la necesidad de establecer una estrategia clandestina y organizativa para derrotar la política de fuerza de la burguesía. Sí, pensar que derrotar a la burguesía es un hecho democrático liberal, para Lenin es una ilusión. Siempre la burguesía en algún momento, cuando ve en riesgo sus intereses y sus privilegios, va a utilizar lo que yo llamo el cuarto de servicio del fascismo, va a sacar del cuarto de servicio del fascismo sus perros de la guerra y va a tratar precisamente de pasar del orden liberal democrático al orden fascista. Y eso lo tenían muy claro los bolcheviques, pues lo tenían. Y creo que eso es importante reivindicarlo hoy cuando estamos en una situación mundial donde la guerra política se ha establecido como parte del orden tácito de la distribución geopolítica y geoeconómica del poder entre estados, y donde los movimientos sociales y populares están muy a la defensiva y muy debilitados frente a este panorama geopolítico y geoeconómico. Finalmente, hay muchas historias de Lenin que son muy maquiavélicas, muy interesantes, que yo diría que vale la pena en este espacio reivindicar. Por ejemplo, Lenin era de estos tipos, los bolcheviques eran como unos pandilleros, lo que hoy podríamos llamar unos pandilleros. Eran unos tipos, primero eran eslavos, no eran franceses, no eran ingleses, no eran alemanes, no formaban parte no eran austríacos, no estaban en los salones donde los buenos modales de la política se representaban, sino que eran unos tipos que se bajaban de un carro vestidos con chaqueta de cuero y con pistola al cinto, y que sabían que en cualquier momento podía darse un enfrentamiento armado. Y bueno, el financiamiento del partido bolchevique, Lenin, bueno, si había que atracar bancos en aquella época, en el régimen zarista lo hacían y financiaban. Si había que llegar a pactos inconfesables con el gobierno alemán en algún momento para que en ese momento de 1914 recibirlo y organizar y fortalecer el poder del partido bolchevique, también lo hacían. Es decir, había una política muy realista, muy cruda, y era muy propia también del espíritu ruso. El espíritu ruso fue, para llamarlo un poco como dice Miguel Ángel, periférico frente al orden moral de la centralidad eurocéntrica, pero eso también implicaba que la lucha política en una zona del mundo que era periférica se expresaba fundamentalmente como fuerza. Yo quisiera como hoy colocar este tema sobre el tapete, que Lenin es un gran defensor del pensamiento de Maquiavelo en la política. O sea, la política no es diálogo necesariamente. La política es también definición de una decisión política en el plano de la fuerza. Y para tener fuerza hay que tener organización,
Y para tener organización hay que pensar no solamente en los asuntos electorales, sino en los asuntos militares y policiales, en una coyuntura muy difícil como era la destrucción del régimen autocrático zarista en aquella época. Mi intervención tenía que ver un poco con lo que comentaba el profesor Javier. Es decir, ahí de pronto dentro de los debates entre lo que digamos, el marxismo, las ideas decoloniales, hay un debate que de alguna manera pareciera a veces que la decolonialidad, que puede serlo por supuesto, incluso viéndola desde su mismo precepto, puede fetichizarse, ¿no? En el sentido que se puede banalizar y tal. Sin embargo, considero que hay muchos aspectos dentro del pensamiento decolonial y dentro de las prácticas decoloniales que vienen justamente a enriquecer la noción de clase, un poco como está diciendo el profesor. Es decir, ¿qué sucede? Sí, la noción de clase nosotros la relacionamos con los problemas de, digamos, los trabajadores racializados, las mujeres explotadas, los temas de género, los trabajadores campesinos. Es decir, tenemos un mundo dinámico, cambiante, en el cual cada día se expresa más la necesidad de lo que es la lucha de clase. Ahora esa lucha de clase hoy es diversa, tiene otros elementos que son necesarios para considerar, y este debate entre lo que significa el centro-periferia, pues pone en evidencia lo que significa las economías subalternizadas, como era el caso ruso durante el proceso revolucionario mismo, y cómo eso sucede pues también desde estas latitudes. Gracias. Entonces dejamos la palabra a nuestros conferencistas para que cierren ellos con alguna... Sí, bueno, un poco reivindicar el debate que se ha dado, porque nos indica exactamente varias cosas sobre Lenin, ¿no? La primera es que no estamos haciendo una exégesis de Lenin, ¿verdad? Estamos viendo es el tema de la actualidad. Una exégesis se supone es que dijo Lenin en tal aspecto, que tal cosa, sino el tema de la actualidad del pensamiento de Lenin y de la actualidad del pensamiento de Lenin en una circunstancia en la cual la política se encuentra completamente neutralizada y donde los debates sobre lo alternativo, lo anticapitalista, los debates antiimperialistas son debates muy marginalizados dentro de los debates globales, ¿no? Entonces, claro, estamos en una situación, yo decía en algún momento, hace como 2 o 3 años, que nosotros nos encontramos en una situación similar a 1914. Y creo que esa situación similar a 1914 nos indica varias cosas. Nos indican que hay problemas que están asociados a lo que podríamos llamar desplazamiento de los procesos de acumulación, que se manifiestan en la tensión entre Estados Unidos y China. El tema de la guerra que ocurre en las fronteras políticas de estos, digamos, de estos procesos, y el tema de la innovación tecnológica como un elemento nuevo de redefinir el campo militar globalmente, ¿no? Entonces eso nos indica a nosotros varias cosas en la cual necesariamente tenemos que pensar la política, en este caso el tema de lo político, lo ideológico, lo subjetivo como elementos que no han dejado de formar parte de los procesos de resistencia y contrahegemonía globales, ¿no? Un poco va en esa dirección. Creo que todo lo que abre exactamente el pensamiento de Lenin no es convertirlo, no es momificarlo, porque es exactamente, digamos, momificarlo implicaría es lo contrario a la figura de Lenin, porque la figura de Lenin es una figura que constantemente estaba pensando esa relación dialéctica de los momentos políticos económicos que enfrentabas, ¿no? Es un poco recuperar ese sentido
de la obra política de Lenin. Gracias. Bueno, yo, como para cerrar, quiero reivindicar algo que surgió en el debate, en las intervenciones de ustedes, y es la centralidad de clase y de la lucha de clases en el pensamiento y en la práctica revolucionaria de Lenin. Es cierto, claro que sí, que las otras luchas, vamos a llamarlo de esta manera, no pretendo disminuirlas ni nada por el estilo, enriquecen y ensanchan el horizonte de la lucha de clases. Pero si no se mantiene la centralidad de clases, perdemos la brújula. Perdemos la brújula porque nuevamente estamos mirando la forma y perdiendo de vista el contenido, la esencia de los fenómenos que estamos analizando. Eso para mí es clave y es capital hoy en día, cuando precisamente, lo decíamos en las intervenciones, tenemos nuevas formas, distintas formas de presentarse el enemigo de clase ante nuestros ojos. Y en situaciones críticas de agudización como las que estamos viviendo en nuestro país, cuando hay deslizamientos, cambian las correlaciones de fuerza, alguien estaba acá, al día siguiente aparece parado acá, luego se fotografía con aquel. Oye, en ese marasmo, mantener la centralidad de clase para hacer una lectura del movimiento político nos va a permitir mantener un norte, un horizonte de lucha, un sur de lucha, ¿no? Nos va a permitir no perder el rumbo, porque sin duda que el capitalismo se puede renovar, revestir, representar, resignificar, volver a mostrar su cara más feliz, más amable, más colorida, pero indiscutiblemente que su esencia va a permanecer allí y es a eso que le tenemos que seguir el pulso cotidianamente, porque mientras ese orden de explotación se mantenga, no va a haber conquista parcial de esas luchas que pueda permanecer o que pueda perdurar. Están sujetas permanentemente a desaparecer, a ser abolidas, a ser canceladas, clausuradas, si no van acompañadas precisamente con esa transformación radical que es la que va a permitir, bueno, su persistencia en el tiempo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Y a nuestros compañeros y compañeras de camaradas del Partido Comunista de Venezuela, nuestra fraterna y sincera solidaridad. Muchísimas gracias por estar acá.